Vamos Señor a empezar. secretario, la cuenta. Sí, señor presidente, en la cuenta para el día de hoy tenemos diversos documentos y antecedentes que han sido remitidos por Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en relación con la candidatura de la magistrada señora Rabanales como ministra de la Corte Suprema. Perfecto. Lo que yo solicitaría que se enviara a los correos y se pusiera a disposición de los integrantes de la comisión para efectos de transparencia y de seguir adelante este nuevo procedimiento que tenemos establecido para los integrantes, los candidatos a ocupar el cargo en la Corte Suprema. Gracias. No hay cuenta, no hay otros antecedentes, No, señor presidente, secretario. pero tenemos una relación a propósito del asunto que tenemos hoy día en tabla. Perfecto, perfecto. Pasamos entonces a la relación y luego le damos la palabra al señor ministro para exponer también los antecedentes de la candidata. Don Ignacio tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Señor presidente, corresponde ocuparse del oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar como ministra de la excelentísima Corte Suprema a la ministra de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, señora Adelita Rabanales Arriagada, en la vacante provocada por el cese de funciones del magistrado señor Hugo Dolmech Urra, asunto que está asignado con el boletín número S 2129-05. Su presidente, el artículo 78 de la Constitución Política establece que la Corte Suprema se compone de 21 miembros, los que son nombrados por el presidente de la República, con acuerdo del Senado. El inciso tercero de este precepto precisa que los ministros y fiscales judiciales de la Corte Suprema serán nombrados por el presidente de la República, eligiéndolos de una nómina de 5 personas que en cada caso propondrá la misma Corte, siempre que cuente con el acuerdo del Senado. El número 9 del artículo 53 de la Carta Fundamental, señor presidente, prescribe que es atribución exclusiva del Senado aprobar en sesión especialmente convocada al efecto y con el voto conforme de los 2/3 de los senadores en ejercicio la designación de los ministros de la Corte Suprema. Al fundar su constitución, el primer mandatario recuerda que se encuentra vacante un cargo de ministro de la excelentísima Corte Suprema por el cese de funciones del magistrado señor Hugo Dolmech. Por esta razón, el 28 de agosto de 2020, el Pleno de la Excelentísima Corte Suprema, en sesión convocada especialmente al efecto, elaboró la nómina a que alude el inciso tercero del artículo 78 de la Carta Fundamental, resultando elegidos de entre los 5 candidatos que en esa oportunidad fueron votados los siguientes magistrados. Primero, el señor Sergio Mora Vallejos. Segundo, la señora Adelita Rabanales Arriagada. Tercero, la señora María Soledad Melo Labra. Cuarto, el señor Mario Carroza Espinosa. Quinto, la señora Jessica González Troncoso. En el acta número 104/2020 del Tribunal Pleno de la Corte Suprema se consigna que el orden de inclusión en esta cinquena atiende a la ubicación en el escalafón de antigüedad del Poder Judicial. Por su parte, con fecha 2 de septiembre de 2020, el primer mandatario, mediante oficio del Gabinete Presidencial número 1205, comunicó al Senado que había escogido a la señora Adelita Rabanales Arriagada para ocupar el cargo vacante, solicitando el acuerdo de esta corporación para designarla como ministra de la excelentísima Corte Suprema. La Sala del Senado, señor presidente, tomó conocimiento del referido oficio en sesión celebrada el día 3 de septiembre de 2020, oportunidad en la cual también se dio cuenta de la urgencia para el despacho de esta materia, en los términos previstos en el párrafo segundo, el número 5 del artículo 53 de la Constitución Política de la República. Esto significa, señor presidente, que el plazo de 30 días que está consignado en el citado numeral 5 del artículo 53 vence el día 3 de octubre. Según consta en su currículum vitae, la señora Adelita Rabanales Arriagada es chilena, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Pontificia Universidad Católica de Chile y abogada desde el año 1988. Ingresó al Poder Judicial en 1990, desempeñándose sucesivamente como secretaria del Juzgado de Mariquina, relatora de la Corte de Apelaciones de Valdivia, juez titular del 19º Juzgado Civil de Santiago, relatora titular de la Corte Suprema y, desde el año 2007, ministra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. La postulante, además, cumplió funciones como secretaria interina y subrogante de la Corte de Apelaciones de Valdivia, juez suplente del primer juzgado del crimen de Valdivia, juez interina del tercer juzgado de letras de Concepción y relatora interina de la Corte Suprema. Asimismo, ha cumplido, entre otras, funciones como miembro del Comité de Ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago y presidenta del Comité de Riesgo Psicosocial de este Tribunal de Alzada.
La ministra señora Rabanales ha sido profesora ayudante de las cátedras de Derecho Procesal y Derecho Romano de la Universidad Austral de Chile, de la Escuela de Carabineros de Chile y de la Academia Judicial, así como ministra tutora de pasantías residenciales de la Corte de Apelaciones y relatora del Tribunal Calificador de Elecciones en las elecciones presidenciales del año 2006. Los últimos cursos de especialización en los que ha participado versan sobre derecho de aguas, filiación, derecho laboral, derecho administrativo, delitos sexuales y cibernéticos y rol de la propiedad intelectual en Chile y su protección legal en sede penal. Señor presidente, se hace presente que, de conformidad con el procedimiento adoptado para esta clase de asuntos, se envió oficio al Ejecutivo requiriendo copia de los antecedentes que tuvo en consideración el gobierno para hacer la respectiva nominación. Asimismo, con fecha 11 de septiembre de 2020, se ofició la Excelentísima Corte Suprema solicitándole diversos antecedentes, tales como las sentencias más relevantes que ha dictado la candidata en los últimos 5 años, la nómina de los nombramientos de jueces, relatores, conservadores, notarios, receptores y archiveros en los que hubiera participado en los últimos 5 años, los procedimientos disciplinarios que tuvo a su cargo, copia de su hoja de vida funcionaria y su declaración de intereses y patrimonio. Con arreglo al procedimiento adoptado, señor presidente, se abrió un plazo de 10 días corridos a partir del 14 de septiembre para que los ciudadanos hicieran llegar sus observaciones en relación con esta proposición de nombramiento del Ejecutivo. Estando este plazo vigente, todavía no se registran observaciones. Por otra parte, señor presidente, se requirió a la Biblioteca del Congreso reunir la información pública disponible acerca de la señora Rabanales, especialmente la referida a su idoneidad para servir el cargo. El 17 de septiembre, la biblioteca hizo llegar la respectiva información de prensa. Finalmente, a esta fecha se han recibido respuestas de la Excelentísima Corte Suprema, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esta profusa documentación, señor presidente, ha sido enviada a los correos electrónicos de sus señorías. Eso, señor presidente. Muchas gracias, secretario, por la relación. A continuación vamos a dar la palabra al señor ministro de Justicia, don Hernán Larraín. Buenos días, señor presidente. Junto con saludarlo, saludo a la senadora Ensperger, a la senadora Araya y a quienes nos acompañan desde la Secretaría de la Comisión. Cumplo con el encargo de presentar ante esta comisión, en representación del presidente de la República, a la señora Adelita Rabanales Arriagada para integrarse como ministro de la Corte Suprema, nominada por el presidente dentro de la quina elaborada para estos efectos por la Corte Suprema de Justicia. Esta exposición tiene que ver precisamente con el cumplimiento del compromiso de hacer una presentación que explique los antecedentes que ha tenido a la vista el presidente de la República, don Sebastián Piñera, para ocupar el cargo que ha dejado por cese de sus funciones don Hugo Dolmech Urra. Este ha sido un proceso, como hemos podido apreciar, largo y a veces accidentado. La atribución del Senado para aprobar o no la elección del presidente de la República de una persona para que ocupe el cargo de ministro de la Corte Suprema debe ajustarse al rol y a la responsabilidad que le corresponde a esta corporación en este proceso, como lo hace por su parte el presidente de la República para proponer un nombre o la Corte Suprema para elaborar la quina dentro de la cual el presidente formula su propia proposición. La propuesta de los mejores candidatos para incorporarse a este tribunal, el tribunal de la mayor envergadura y excelencia en nuestra República, ha sido entregada al presidente y al Senado, órganos constitucionales que en su cometido y rol político deben esmerarse en que la independencia judicial sea respetada, independencia que en un recto sentido es garantía de vigencia del derecho, es garantía de la igual aplicación de la ley a todos los habitantes del país. En ese sentido, nos parece que a los jueces no se les puede medir con los parámetros habituales, corrientes, de la deliberación que nos divide en nuestra vida cotidiana entre partidarios del gobierno o de la oposición. En ese sentido, nos parece que a los jueces no se les puede pedir, no se les puede medir con esos parámetros de carácter político contingente, ya que lo suyo es resolver
conflictos concretos y enjuiciar conductas humanas determinadas, asignándoles, cuando corresponde, una consecuencia jurídica relevante, siempre ello hecho con arreglo estricto a la ley. Y segundo, también porque no nos corresponde atribuirle al juez deberes y responsabilidades que son propios de la vida política, tal como esta es desplegada por fuerzas políticas que rivalizan entre sí cuando enfrentan elecciones periódicas, o tal como es ejercida en el seno de las instituciones que son convocadas por la propia Constitución para el proceso de la formación de la ley, como es el propio Congreso, o para la formulación y ejecución de políticas públicas. Es oportuno tal vez tener en cuenta para eso las palabras de Jonathan Sumption, en su tiempo uno de los juristas más consultados, pues Jack Straw, quien fuera parlamentario y ministro del Interior del gobierno del primer ministro británico Tony Blair. Sumption, quien además se desempeñó posteriormente como ministro de la Corte Suprema del Reino Unido, reflexiona en un interesante artículo respecto del poder de la ley y de los jueces en una sociedad como la que vivimos, y describe un extraño fenómeno de nuestros tiempos. Por mucho que se haya aumentado el número de leyes destinadas a regular pormenorizadamente muchos aspectos de nuestra convivencia, vivimos la declinación de la ley. Un fenómeno que va aparejado con el incremento del poder de los jueces. Tal fenómeno es complejo y tiene dos caras. Por una parte, aunque pareciera que la expansión de las leyes es un fenómeno indiscutible, es cierto que no todo problema humano, ni tampoco todo dilema moral, clama o exige una solución legal. Por la otra, las reglas legales y el poder discrecional que la ley le concede a los jueces termina por limitar muy a menudo el espectro de autonomía propio en la toma de decisión de parte de los propios individuos. Estas apreciaciones son muy relevantes a la hora de tomar decisiones, como es ahora la que tenemos en nuestro debate institucional. Este debe caracterizarse por dilucidar siempre quiénes son los mejores candidatos o candidatas para conformar el máximo tribunal, considerando el mérito o atributo de los postulantes y la calidad de la fundamentación de sus decisiones y también la que encontramos en sus votos disidentes. Debemos esperarnos en emplear criterios de excelencia para seleccionar a los mejores jueces y juezas, para que se incorporen a la Corte Suprema y no perder jamás de vista que la independencia de ellos es un imperativo ligado a la esencia del correcto funcionamiento de la democracia. En la medida que los jueces funcionen bien, en esa misma medida será fuerte nuestra democracia. Todos buscamos un poder judicial independiente e imparcial. No queremos jueces dóciles o subordinados a otros poderes del Estado, o que oculten sus ideas, o que disimulen su temperamento con tal de ser escogidos. Pretendemos una magistratura sólida, que dé garantía de recta aplicación de la ley, tutela efectiva de libertades y vocación por la resolución de los conflictos que son sometidos a su decisión y conocimiento. Fuera de su conciencia, un juez solo está sometido a los hechos y circunstancias que rodean el caso y al ordenamiento jurídico. Es difícil hallar hombres y mujeres de excelencia que piensen que para hacer justicia deben ensayar respuestas ante este Senado a preguntas para las cuales ni la política ni la ley tienen una respuesta cierta y unívoca. Someter a los jueces a un escrutinio que se extienda a factores ajenos a su carrera o a su fallo es un camino que puede llevarnos a la supresión de la independencia judicial, que es nuestro deber cautelar, y naturalmente al descrédito no solo de los que resulten nombrados, sino también al deterioro de la confianza pública en la justicia y en los órganos políticos que participan en el nombramiento de las más altas autoridades judiciales del país. Parece apropiado tener a la vista al respecto un discurso en el juramento de abogados que fuera dicho por don Guillermo Silva Gúndela, actual presidente de la Corte Suprema, donde nos recuerda que, y lo cito, las instituciones confiables nos permiten a las personas saber a qué nos atenemos ante ellas. Este resultado, que no es otro que el de la certeza y la seguridad. En el caso del Poder Judicial, la preciada certeza
en la interpretación y aplicación de la ley y la constitución política nos permite modelar nuestras vidas como individuos. Hasta aquí la cita. Es decir, el sometimiento a la ley y la solución de los conflictos con arreglo a derecho deberían ser entonces, en sus las doctrinas que uno espera del Poder Judicial. Bajo ese marco conceptual, quisiera referirme a continuación a la nominación que hace el presidente respecto de integrar como ministra de la Corte Suprema de nuestra República a la actual ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, doña Adelita Rabanales. Su trayectoria judicial, su compromiso con la ética y su conducta intachable la hacen merecedora con creces de ese nombramiento. Y también quiero agregar la voluntad de avanzar en equidad de género en la integración de nuestro más alto tribunal de la República. Adelita Rabanales Arriagada nació en 1964, como ya lo recordaba el secretario de esta comisión, cursó estudios de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile, obteniendo su título de abogado en 1988. Y 2 años más tarde ingresó al Poder Judicial como secretaria del Juzgado de Letras de San José de la Mariquina. Además, ha sido relatora de la Corte de Apelaciones de Valdivia y juez titular del 19º Juzgado Civil de Santiago. Antes de asumir el cargo de jueza civil, prestó servicios como relatora suplente e interina anual de la Corte Suprema. Desde junio del 2007 es ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, nombrada por la presidenta Michelle Bachelet. Durante su desempeño, ha formado parte del Comité de Ministros de ese Tribunal Superior de la Comisión CID-Corte, que refiere a sistemas informáticos de tramitación de la Corte de Apelaciones, y ha sido visitadora de la entonces naciente nueva Justicia de Familia. Su afán por aprender y también por capacitar a sus pares en materias del quehacer y la ética judicial se manifiesta con su incorporación como alumna al primer curso de capacitación para capacitadores, hecho en 2013 a título de prueba, con la presencia de los miembros de la Escuela Judicial de Canadá. Entre los años 2014 a 2019 impartió el curso de ética judicial, del que fue coordinador y docente junto a los ministros Omar Astudillo, Dinko Franulich y Mario Gómez. En todas las versiones impartidas, se procuró invitar a 2 profesores que estuvieran en diferentes posturas para no presentar esa disciplina como un pensamiento único, monolítico, sino que abierto al debate, y por eso esta estructura de formación de profesores en la cátedra. Hoy tales cursos son parte del programa de perfeccionamiento que lleva a cabo la Academia Judicial. En el curso de formación, en los años 2019 y 2020, la señora Rabanales impartió talleres de ética junto al profesor Arturo Onfray, con quien participó en el 2020 en el curso sobre función judicial para el programa de formación de la Academia. En ese curso también participó Dinko Franulich e Ignacio Covarrubia, y fue uno de los primeros cursos que se realizaron por videoconferencia en la Academia de este año. Durante el breve tiempo que estuvo de juez civil, la ministra Rabanales fue tutora en el curso de formación de futuros magistrados. Asimismo, en su actual cargo ha sido tutora en el curso de habilitación para ministros y fiscales de Corte de Apelación. Y junto a los antecedentes de su trayectoria académica y docente que mencionaba el secretario, quizás vale la pena destacar que ha sido ella durante muchos años profesora de la Escuela de Carabineros de Chile. Una trayectoria en donde destaca la participación de también otros distinguidos jueces de nuestro país, como Patricio Valdés, Hugo Dolmech, Juan Araya, Manuel Valderrama, Mario Carroza, Juan Manuel Escobar y María Teresa Letelier. Pero también destacados académicos como Miguel Otero, Carlos Pecci, Vivian Bullemor, Juan Colombo, Perino Perazo y Roberto Naum, generando, por lo tanto, formando parte de una interesante gama de personas que han trabajado en el ámbito académico en la formación de la Escuela de Carabineros. Respecto de su trayectoria judicial, quisiera referirme, señor presidente, senadoras y senadores integrantes de esta comisión,
a la trayectoria de Adelita Rabanales como relatora, luego ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, asumiendo algunos temas que resaltan en sus fallos judiciales. Ella, en el caso del trabajo que ha realizado en la Corte de Apelaciones de Santiago, ha redactado numerosas sentencias entre 2014 y el 2020, alcanzando la cifra de 1.142 sentencias que han sido extendidas por ella. El derecho a un juez independiente e imparcial es quizá uno de los datos interesantes que surge al analizar uno de los fallos en que ella participa y es redactora. Así lo entendió esta búsqueda de la imparcialidad judicial cuando rechazó una inhabilidad que fue promovida contra el ministro Carlos Cerda por una causa que tuvo una innegable connotación pública, dado que la inhabilitación de los funcionarios judiciales para conocer o intervenir en un determinado asunto es la consecuencia o el resultado que deriva de la configuración de una causal de implicancia o recusación. Pues bien, para no citar en forma completa toda la cita, me quiero referir a los sustantivos en que se fundamenta la ministra Rabanales para rechazar esta inhabilidad que fue promovida contra el ministro Cerda. Dice en los sustantivos, en la especie, se ha pretendido sustentar la inhabilitación del juez por motivo de implicancia, invocándose declaraciones formuladas a la prensa o recogidas por esta a propósito de una reunión sostenida con ocasión de la entrega de un premio en relación a una causa actualmente en etapa de investigación. Al margen del contenido y juicio de valor que pueda tenerse en relación a tales dichos, afirma la ministra Rabanales, lo cierto es que con arreglo a los lineamientos que se han enunciado precedentemente, debe concluirse que no comportan un dictamen sobre la cuestión pendiente con los antecedentes necesarios para dictar sentencia. Por lo tanto, rechazó este intento de excluir al ministro Cerda por opiniones que había emitido en un acto a propósito de la entrega de un premio. En el campo civil, la ministra Rabanales ha resuelto en un tema vinculado a relaciones contractuales entre el abogado y su mandante, ha dicho que, en el caso específico, si bien el objeto principal de un encargo, como el que recibió el recurrente de su cliente, no comprometía por regla general la obtención de un resultado concreto, lo que hace que pueda consensuarse en que se trataba de una obligación de medios, tratándose de la obligación de información sobre las gestiones relacionadas a ese encargo, la obligación de hacerlo en forma veraz, completa y oportuna, revela una obligación de resultado cuya inejecución, violentando la expectativa legítima del cliente de estar efectivamente recibiendo de un profesional abogado este tipo de información, solo podría justificarse por una hipótesis de caso fortuito o fuerza mayor que tampoco concurre en la especie. Por lo tanto, menciona y obliga a que la obligación del abogado era, en este caso, una obligación de resultado. En el ámbito penal, también ha tenido participación y quizás una sentencia muy particular que vale la pena mencionar es aquella cuando ella participa en la invalidación de una sentencia que absolvió a un imputado porque supuestamente, de acuerdo a la visión del juez que había conocido este caso, el delito de alunizaje del que se le imputaba a esa persona no existiría en el derecho nacional. Así, el juez de primer grado en audiencia asimiló alunizaje con alunizar, esto es, posarse sobre la luna, argumentando que el diccionario de la Real Academia Española consulta para la expresión alunizaje los siguientes significados: acción de alunizar, posarse en la luna; acción de dirigir un vehículo contra la luna de un escaparate con la finalidad de romperla y perpetrar un robo. A su vez, el diccionario panhispánico del español jurídico señala en su página 172, etcétera,
impacto de un vehículo contra la puerta o escaparate de un local para cometer un robo. Los hechos aceptados descartan en forma racional y palmaria que se tratara de un fenómeno aeroespacial, como lo hizo el juez, consistente en detenerse en un cuerpo celeste extraplanetario, pues ocurren en un lugar determinado de la ciudad de Santiago y se realiza mediante el uso de una camioneta que se conduce precisamente por una de las calles de esa ciudad. En esas condiciones, basta con la aplicación de la regla de interpretación de la ley contenida en el artículo 20 del Código Civil para entender que en la especie se configura una de las formas de fuerza, que en el caso de los lugares no habitados sanciona al legislador, a saber, el escalamiento. Descartando, por tanto, esa absurda hipótesis de que el alunizaje no sería un delito porque no se estaría aterrizando en la luna. Tanto en acciones penales como en civiles, referidas a crímenes de lesa humanidad, como también en otras sentencias y prevenciones de votos de minería, cuando se ha llegado a la cuestión de determinar el monto de las indemnizaciones conforme a los criterios que se deben realizar, la ministra Rabanales ha aplicado el criterio que aporta el baremo jurisprudencial estadístico del Poder Judicial dictado para estos efectos por la Corte Suprema. Y eso ha permitido que se fijen en esas materias criterios que son justos y proporcionales, de manera de poder ir generando una doctrina que es la que se ha ido instalando en los fallos de la Corte Suprema al respecto de la determinación de estas indemnizaciones. En relación a otras materias, como el derecho del consumidor e infracciones del proveedor, ha resuelto que, lo cito, lo actuado por la denunciada vulnera el principio de la comprobabilidad que inspira las relaciones de consumo, que exige que la información consignada en la publicidad o difusión de bienes o servicios sea susceptible de comprobación y no induzca a error o engaño en el consumidor, garantizando así la transparencia del mercado. En este ámbito de la transparencia tiene numerosos fallos, ¿no?, que están vinculados con temas claves de derecho público y contencioso administrativo. Por ejemplo, cuando se refiere a la Fundación Integra como una corporación de derecho privado instrumental creada por el ente público en 1979 para coadyuvar en el cumplimiento de una función pública, que se encuentra dirigida por autoridades o funcionarios públicos o personas nombradas por esta y tiene un 95% de financiamiento proveniente de la ley de presupuesto del sector público. Por lo tanto, concluye, debe ser considerada dentro de los organismos a que se refieren los artículos 1 y 2 de la ley 20.285 y, en consecuencia, está obligada a dar cumplimiento a las normas contenidas en la ley de transparencia. En otra parte, cuando se refiere a la Municipalidad de Loprado, en el ejercicio de su gestión municipal debe supervisar, señala, que la organización comunitaria Complejo Deportivo Parque Alameda remitiera periódicamente la información sobre entradas y gastos en cuanto es receptora de subvenciones. Por otra parte, siendo la regla general la de acceso a la información pública, son las causales de secreto o reserva las que impiden el acceso a la misma, las que deben invocarse por los afectados, enmarcándose el procedimiento correspondiente de la configuración de aquella o aquellas invocadas. En el reclamo de auto señala, no se precisa ni individualiza la causa legal de secreto que se invoca, fundándose que en la solicitud de acceso ya se encontraba satisfecha en que la decisión de amparo se fundaba en un reportaje de prensa sobre pagos irregulares de su parte, cuyo contenido no acepta, relevando que no existe interés público comprometido y que dicha publicación no puede ser el fundamento para condenar el acceso a la información que no era de carácter público y que contenía antecedentes comerciales y tributarios que gozaban del privilegio de ser secreto, señalando por último que la información a la que se pretendía tener acceso contenía antecedentes confidenciales, por tratarse de información de carácter meramente comercial, como la de los gastos de la compañía, e información de carácter tributario, que obra en las actas cuya entrega se había resuelto que gozaba de carácter tributario reconocido y amparado por el artículo 35 del Código Tributario. Siempre desarrollando estas tesis, precisando los criterios de la ley de transparencia, en otro fallo dice que lleva la razón el Consejo para la Transparencia cuando acusa falta de legitimación activa del Ejército para reclamar
toda vez que la voz afectado, contenida en el artículo 28 de la ley 20.285, no alcanza al Ejército de Chile, cuando lo discutido dice relación con la protección del derecho al honor, que los eventuales afectados del conocimiento de la situación no han ejercido la acción que la ley les concede en resguardo de sus derechos, impidiendo, por lo tanto, la participación activa del Ejército en un caso en consideración. En fin, hay numerosos otros antecedentes en esta materia que se podrían consignar, como por ejemplo, a propósito de el sistema SIGFE 2, que fuera un sistema de código cerrado, que no está a disposición del público en general para su uso libre y para su modificación, lo que se tradujo en un episodio específico en que no se tuvo en cuenta evitar publicar información sensible dentro del proyecto, tales como algoritmos, reglas para detectar fraude o reglas de auditoría. En definitiva, se señala en este caso que no se tomaron todos los resguardos necesarios para hacerlo público, en términos que quien tiene acceso al código también tiene acceso a las reglas de auditoría del mismo. Sin entrar en mayores detalles, concluye señalando, de acuerdo a lo anterior, la entrega de información solicitada se enmarca dentro de la causal de secreto reserva que se examina, toda vez que entendiendo por interés nacional un estándar genérico de protección al bien común de la sociedad, la naturaleza, contenido, funcionalidad, fines, software bajo el cual fue construido, que es cerrado, y los riesgos de seguridad que se supone su entrega, se afectan los intereses económicos del país. Es decir, va ayudando a construir, a modelar los criterios bajo los cuales se puede o no se pueden entregar información, que es clave en la aplicación de la ley de transparencia. Puedo finalmente en esta materia citar otro fallo en donde la ministra Rabanales sostiene que la actuación de la reclamada, en este caso la Municipalidad de Providencia, en relación a la omisión de ejecutar los decretos municipales 194, 195 y 202, infringe lo dispuesto en el artículo 51 de la ley 19.880, pues tales actos se encuentran ejecutoriados hace más de 10 años. Y en lo que atañe a la omisión de dictar los decretos municipales, lo dispuesto en la ley 142 de la LGUC, al corresponderle a la municipalidad la fiscalización de las obras de edificación y de urbanización que se ejecutan dentro de la comuna en relación al artículo 116 de dicha ley, señala finalmente que en consecuencia se ordena a la Municipalidad de Providencia poner inmediato término a las omisiones constatadas y dictar los decretos correspondientes para la demolición, respecto a lo que la reclamada reconoció que no cuentan con un permiso de edificación otorgado por la Dirección de Obras Municipales de esa municipalidad. En fin, avanzando para no agotar la paciencia de los integrantes de esta comisión, pero sí mencionando algunos otros recursos que son relevantes para el conocimiento de la calidad, coherencia y consistencia jurídica de la ministra Adelita Rabanales, puedo citar en lo que dice relación al recurso de protección de garantías constitucionales algunos fallos. Por ejemplo, sobre la medida disciplinaria de destitución de una funcionaria de Gendarmería que recién había dado a luz. Señala la ministra Rabanales en su fundamento el hecho de notificar a la recurrente, madre trabajadora, la medida disciplinaria de destitución mientras se encontraba con licencia por enfermedad a consecuencia del embarazo, involucra afectar un derecho constitucional, desde que tal medida pretende hacerse efectiva en un lapso que nuestro ordenamiento jurídico busca cautelar en procura de valores superiores. Se compromete así el normal desarrollo del embarazo, la estabilidad emocional de la madre y la posibilidad cierta de contar con los medios económicos que permitan hacer frente a los gastos derivados de la maternidad y el cuidado del hijo, lo que se traduce en una limitación a la garantía constitucional que consagra el numeral número 1 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, en lo que se refiere a la integridad física y psíquica tanto de la madre como del hijo. Respecto de otro ámbito, en una acción constitucional de protección que aludía a la necesidad de convocar a una consulta indígena. Ella fue disidente y dijo
estoy por acoger el recurso, teniendo presente para ello que en la especie se trata de un acto administrativo que afecta a una comunidad indígena, toda vez que se realizarán intervenciones en lugares, ruinas, construcciones u objetos de carácter histórico o artístico, si bien bajo la atribución y protección del Estado por medio del Consejo de Monumentos Nacionales, con cuya autorización ha de contarse, consiste en una medida administrativa. Esto es una autorización de intervención arqueológica que afecta directamente a una comunidad indígena, en tanto pretende reconstruir su historia y plantear hipótesis sobre la misma, resultando entonces aplicable la consulta que prevé el artículo 6 del convenio 169 de la OIT. Estima la disidente que si la consulta, con arreglo al artículo 27 del referido convenio, es necesaria para medidas que impliquen programas o servicios de educación destinados a los pueblos interesados, justamente se aplica en el caso de autos, toda vez que el proyecto autorizado implica tal finalidad. En fin, avanzando en otros campos, en relación, por ejemplo, al control jurídico de sanciones disciplinarias respecto a un profesor universitario aportado de sus funciones por acoso sexual, estuvo por rechazar un recurso de protección de dicho afectado, dado que, en sus palabras, no se advierte la existencia de un acto ilegal o arbitrario en la dictación de la resolución 5263 del 11 de noviembre del 2018, emanada por el rector de la Universidad de Santiago de Chile, sino por el contrario. Se percibe la existencia de un acto administrativo que aparece motivado y fundado en los términos que se han explicitado precedentemente y dictado en el ejercicio de una prerrogativa que le otorgaban a la recurrida sus normas y disposiciones tanto legales como administrativas internas aplicables y en vigencia a que se alude en la resolución reprochada. Todo lo cual además fue confirmado en el examen de legalidad de ese acto y de juridicidad del actuar del órgano que la dictó por el control que hizo del mismo la Contraloría General de la República. Hasta aquí quisiera, presidente, mencionar una variedad de fallos judiciales en donde la ministra Rabanales ha podido fundamentar y dar a conocer su mirada jurídica, que, por cierto, en algunos casos uno podrá compartir más o menos en su fallo, pero uno puede sí siempre apreciar coherencia y consistencia en su razonamiento, siempre apegado a una interpretación de nuestro ordenamiento jurídico conforme es su mandato como jueza, haciendo así ejemplo de lo que, en nuestra opinión, debe ser la tarea judicial para dar certeza a todas las personas de que sus derechos van a ser debidamente resguardados y protegidos y que jueces y juezas le permiten a toda persona recurrir para lograr la restitución de sus derechos cada vez que estos han sido vulnerados por algún acto de una persona o por algún acto de una autoridad. Como ya lo hemos dicho en ocasiones previas ante esta misma comisión, la labor de los jueces, esto es, resolver las controversias aplicando la ley y el derecho, sometiendo su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a esta, contener los excesos de los otros poderes del Estado y dar protección a las personas, haciendo valer sus derechos fundamentales, resulta crucial para el correcto funcionamiento de nuestro régimen político. Jueces de este talante, como el que tiene Adelita Rabanales, son los que garantizan la plena vigencia del Estado de Derecho en Chile. Y por eso que el presidente la quiere nominar y quiere verla trabajando por nuestro país en la Corte Suprema. Doña Adelita Rabanales es una mujer que reúne a cabalidad los requisitos para integrarse al máximo tribunal, tanto por la calidad y coherencia jurídica de su sentencia, como por su constante dedicación a la ética judicial y a la capacitación de los funcionarios de ese poder del Estado. En ese entendido, y siempre apelando a la necesidad de ir abriendo espacios para que mujeres ocupen los más altos espacios dentro de nuestro escalafón judicial, esperamos que el Senado de la República,
actuando en el mayor interés nacional, tenga bien aprobar el nombramiento de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, la señora Adelita Rabanales, como próxima ministra de la Corte Suprema de Justicia de Chile. Muchas gracias, señor presidente y señores miembros y miembros de esta comisión. Gracias, ministro, por la exposición. Es importante que quede a disposición de la comisión la presentación que usted ha hecho, los fallos que ha comentado, además de la información que nos ha llegado de acuerdo al procedimiento que el señor secretario había señalado al inicio de la sesión. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra, estimados colegas. Senador Pedro Araya. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio al ministro de Justicia, Héctor Meri, y a quienes nos acompañan. Yo creo que la presentación del ministro ha sido bastante completa. Yo le pediría que por favor nos pudiera remitir a la Secretaría de la Comisión a fin de poder revisarla y cotejarla con otro antecedente. Entiendo que el secretario de la Comisión informó que no se han recibido ninguna observación ni a favor ni cuestionando la nominación de la señora Adelita Rabanales. Sino solamente nos restaría escuchar su exposición y poder conocerla más en detalle, ya que por lo menos yo no tengo la ocasión o la oportunidad de conocerla. Gracias, senador Araya. Se ofrece la palabra. En el mismo procedimiento que lo que hemos establecido, hoy día se escuchaba al ministro, vamos a fijar inmediatamente después de eso la sesión en la cual se va a invitar a la señora ministra. Lo más probable es que va a ser el día lunes. Estamos viendo con la Secretaría de la Comisión la mejor manera para poder hacerlo, y luego obviamente la propuesta que tiene que ser dirimida por la sala. Ofrezco la palabra. Presidente. Sí, adelante. Senador. Yo creo que la exposición del señor ministro ha sido muy completa, muy ilustrativa, de la personalidad de la ministra Rabanales y además de los criterios con que ha enfrentado las controversias que le ha tocado resolver y fundamentar en sus fallos en los distintos cargos en que ella ha ejercido en el Poder Judicial. De tal manera que hemos cumplido una etapa satisfactoriamente a mi juicio, y nos resta seguir con el procedimiento, fundamentalmente escuchar a la señora Adelita, de tal manera que no tengo más que agregar, señor presidente, respecto de esta sesión. Muchas gracias, senador. Presidente. Senadora Luz Ebensperger. Gracias, presidente. Muy breve también, y en el mismo sentido de lo que han señalado el senador Araya y el senador Guanchumilla. Creo que la presentación que ha hecho el ministro Larraín, a quien aprovecho saludar, igual que a don Héctor Meri, ha sido muy completa. Solamente me gustaría resaltar tres cosas que a mi modo de ver de esa presentación son importantes. Primero, el hecho de que la ministra Rabanales, ¿no es cierto?, tenga experiencia y que durante su trayectoria, mucho más allá de su capacidad, coherencia y consistencia jurídica, haya trabajado en provincias y en regiones. A mí me parece eso para el mundo de hoy muy importante, para los tiempos que estamos viviendo y para todos aquellos que somos de regiones, que se conozca también en el Poder Judicial cuáles son las realidades regionales. Y segundo, también me parecen relevantes dos de las sentencias que da a conocer el ministro Larraín, una sobre la funcionaria de Gendarmería y otra sobre la consulta indígena, porque por las fechas que señalaba cuando se dieron en tiempos en que tal vez estas materias no eran tan relevantes o de tanto impacto público como lo son ahora, y eso significa una coherencia y principios que están permanentemente en la ministra y que no van
o no se resaltan porque están en el ambiente. Así que agradezco la presentación hecha por el ministro y esperamos, ¿no es cierto?, la presentación que debe hacer la ministra Rabanales a esta comisión. Gracias, presidente. Gracias, senadora, por su opinión. Si no hay más intervenciones, estaríamos hasta aquí en esta comparecencia. Entender mañana tenemos acusación constitucional, con lo cual no hay sesión de la Comisión de Constitución. Precisamente la sala ha pedido que no existan comisiones en paralelo. El día viernes tenemos infraestructura crítica, que es un proyecto que tenemos con discusión inmediata, y por eso hemos puesto para el día lunes con la mayor prontitud el proyecto de la sesión para oír a la ministra. Obviamente estará presente el ministro de Justicia en la exposición, y esperamos ahí poder hacer las preguntas, y obviamente será el momento en formular cada una de las inquietudes o elementos que parezcan sobre la candidata. También es importante, señor secretario, tener ahí toda la información y por favor asegurarse de que lleguen a cada uno de los integrantes de la comisión el dossier de información de prensa que elabora la biblioteca, también los fallos más relevantes y la información desde ese conducto, sin perjuicio de lo que también el ministro de Justicia por su parte ha hecho llegar o acompaña en esta presentación. Ese es el procedimiento que hemos aplicado, si bien presencialmente, esto antiguamente lo hacíamos en la sala con todos los integrantes y mucho más participativo, pero este sistema de teletrabajo no debería impedir esa circulación. Entonces, estamos convocados para el próximo lunes para escuchar a la candidata a la Corte Suprema. Estimados colegas, ministro, secretario, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias, presidente. Hasta luego.